Hola amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo de conocimiento de sí mismo. Hoy día vamos a ver dos leyes que nos rigen, que son las leyes de retorno y recurrencia. Este es el capítulo número 12, al cual entonces le reiteramos la bienvenida. El objetivo de este capítulo es comprender precisamente cómo funcionan estas leyes, ¿ya? Porque las leyes mecánicas que nos rigen a nosotros por tener el ego deben ser comprendidas para poder ser trascendidas. Es imposible trascender una ley si primero esta no se comprende, ¿ya? Primero, ¿qué es lo que es el retorno? Esta ley mecánica de retornar. Retorno significa volver a tornar, o sea, volver a girar. Retornar entonces es volver al punto de partida original, dar una vuelta más. Es una ley mecánica, ¿ya? Esta ley mecánica del retorno, de que todo vuelve al punto de partida original, que está íntimamente relacionado con el tiempo, porque el tiempo no es una recta, sino es un círculo, y mejor dicho, es una espiral. Y ahí se dan los continuos retornos, ¿ya? Entonces, en la espiral de la vida, nosotros estamos constantemente retornando una y otra vez a la matriz, al nacimiento, ¿no? Entonces, la muerte y el nacimiento se tocan en sus extremos y constantemente entonces estamos retornando nuevamente. Esta ley, así como se da en nosotros, también se da en la naturaleza y en el cosmos. En la naturaleza vemos cómo constantemente están retornando los meses del año, el año nuevo, la Navidad, las fechas, las estaciones, primavera, verano, otoño, invierno. Retorna, digamos, la floración de los árboles, el nacimiento de los frutos, retorna el otoño, donde caen las hojas, y constantemente estas estaciones se van repitiendo. Los días de la semana también van retornando, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y se repite la semana, lunes, martes, etc. ¿Ya? Los meses del año, enero, febrero, van retornando, entonces todo vuelve a retornar, ¿ya? Más los resultados de la vuelta, porque la vuelta o el ciclo dejó una enseñanza. ¿Mm? También lo vemos en el cosmos, en toda la naturaleza infinita, vemos como los astros retornan. El cometa Halley vuelve cada 76 años, cada 12 horas, se esconde el sol, sale el sol, los ciclos lunares. Entonces, todo es cíclico, todo se da por estas vueltas, ¿ya? Entonces, esa ley del retorno es una ley que nosotros la podemos ver en toda la naturaleza, pero lo interesante es estudiarla en nosotros mismos, ¿ya? El ego, por ser el inconsciente dentro de nosotros, es el que retorna, ¿ya? La esencia, sin embargo, o conciencia, se reincorpora porque está en una condición de dormida o atrapada. Entonces el ego es el que está constantemente retornando porque las leyes mecánicas someten al ego, no a la conciencia. Pero como nosotros tenemos una gran cantidad de yoes, una cantidad de ego, entonces sí estamos sometidos a esta ley, ¿ya? La muerte en sí es el regreso al punto de partida con la posibilidad de repetirla nuevamente. Eso es la muerte, porque la muerte y el nacimiento se tocan en sus extremos. La muerte es lo que nos lleva nuevamente a retornar a este valle de lágrimas. Y así funciona la muerte. Nos arrastra, nos lleva, nos saca del panteón, nos juzga y nos trae nuevamente al tapete de la existencia. Eso ya nosotros lo vimos en la conferencia número 2. ¿Ya? En todo este ciclo nosotros tenemos derecho a 3.000 almas. O sea, tenemos 3.000 veces la posibilidad de girar en esta rueda del samsara y en este proceso evolutivo, involutivo, ir creando y destruyendo el alma que se va formando. También tenemos derecho en cada uno de estos ciclos evolutivos a 108 existencias humanas, ¿ya? Más las existencias de los diferentes reinos. Por lo tanto, nosotros tenemos una cantidad de posibilidades equivalente a 324.000 cuerpos físicos. Eso es la cantidad de veces que retornamos, o que podemos retornar, 324.000 veces. Y eso se va a dar en diferentes escenarios, en diferentes condiciones de vida, de sexo, de planeta, etcétera. O sea, la diversidad, las posibilidades que tenemos son muy amplias, vastas, muy grandes, ¿ya? ¿Con qué objeto? Con el objeto de trascender estas leyes, ¿ya? De salirnos de ellas, de eliminar al ego que nos tiene aquí encerrado en este ciclo de los continuos retornos y despertar la conciencia para regresar al ser. Todo esto se va dando, cada uno de estos ciclos de muerte y nacimiento se va dando, primero uno espera en el limbo es la antesala del infierno, el primer círculo dantesco, donde viven los vivos y los muertos, porque cuando uno se desdobla,
en cuerpo astral, como tenemos cuerpo lunar, también vamos al limbo y allá nos encontramos con las personas que han desencarnado. La entrada de la esencia, el momento preciso de la reincorporación a un nuevo vehículo físico se da en el primer aliento. Cuando se produce la concepción del óvulo con el espermio, la esencia retornante es ligada, conectada por el ángel de la vida a este óvulo fecundado y queda frente al seno izquierdo de la madre a la espera de que este cuerpo físico salga del vientre de la madre para ahí en el primer aliento reincorporarse. Ella queda aquí porque en un templo, en un cuerpo físico, solamente puede existir un alma, ¿ya? Un maestro oficia en cada templo. Nuestra madre física en este caso, ¿verdad? Nuestra madre que nos procreó, que nos gestó, solamente puede estar ella, pero en el momento en que este bebé nace, sale del útero materno y procede a su primera inhalación, ahí ingresa la esencia. Y en el último aliento del moribundo sale la esencia. Entonces el proceso de la respiración es el proceso que permite la reincorporación y la salida de esta esencia del vehículo físico. Constantemente estamos retornando en la misma familia, porque lo que une, lo que nos nexa a determinada familia o a determinados grupos familiares son las uniones sexuales. El sexo es el gran vinculador, ese karmasaya, que lo vimos, ¿verdad?, en la conferencia número 13, ese karmasaya está relacionado con los procesos de los ligues kármicos, ¿ya? Entonces, como en nuestras familias, inclusive se pueden ir cambiando los puestos, padres con hijos, con la madre, antes fue el hermano, ahora se cambia, etc. Pero uno está en el mismo círculo de familiar. También es algo que uno tiene que aprender a romper y darse cuenta que en realidad la familia es todo el universo, es todo el planeta Tierra, nuestra familia, ¿ya? Y retornamos también a los diferentes reinos de la naturaleza, el reino mineral, vegetal y animal, ¿ya? Por los ciclos de evolutivos e involutivos, ¿ya? Entonces, este retorno se va dando en los procesos de la naturaleza, en los procesos evolutivos e involutivos, en estos reinos que les dije, mineral, vegetal y animal, y en el reino humano, un número asignado muy claro de 108 existencias, ¿ya? 3.000 vueltas en general, y entonces en total 324.000 existencias. Es bueno aclarar la diferencia que existe entre el retorno y la reencarnación, ¿no? Que es, la mayoría de la gente habla de que si existe o no la reencarnación, que tú te has reencarnado, etc. Es diferente el retorno. El retorno corresponde al ego, corresponde a la conciencia dormida. Todos nosotros, la mayoría de la humanidad, retornamos una y otra vez a una nueva matriz, porque no tenemos la posibilidad de elegir, ¿ya? Entonces, como es una ley mecánica, rige a lo mecánico, a los que estamos dormidos. Entonces, el retorno rige al ego, nos rige a nosotros por tener nuestra conciencia dormida, por no lograr desegoistizarnos ni formar nuestros cuerpos superiores existenciales del ser, ¿ya? La reencarnación, sin embargo, es diferente, ¿ya? La reencarnación está relacionada con la conciencia despierta, es un proceso voluntario, es para los seres, los maestros, los seres que han despertado su conciencia y que eligen dónde, cómo, cuándo y dónde tomar cuerpo físico. Nosotros no podríamos elegir porque dependiendo del yo elegiríamos. Si fuéramos alcohólicos, ¿dónde elegiríamos? Nacer tal vez donde nuestros padres sean dueños de una cantina. Entonces, como no tenemos la conciencia para elegir, nosotros retornamos. Pero un ser consciente, como por ejemplo un Jesús, él elige dónde nacer. Él decidió nacer en un establo, ¿ya? O como Krishna, por ejemplo, ¿dónde nació? ¿Dónde dijo nacer? En una cueva. Porque ellos con su nacimiento enseñan, con su caminar enseñan, con su muerte enseñan todo. Ellos enseñan, son seres conscientes. Ellos se reencarnan. Entonces, volver a tomar el cuerpo físico. Bien, la recurrencia. La recurrencia es otra ley mecánica que nos hace continuamente repetir una y otra vez. La recurrencia es revolver y currencia a ocurrir, o sea, volver a ocurrir. Nosotros somos seres recurrentes, como dice la canción, tropecé de nuevo con la misma piedra. Constantemente entonces, nosotros por los yoes, que son los actores inconscientes que moran dentro de nosotros, ¿no?, son los que nos llevan a volver a repetir la misma escena.
Cada ego, cada yo que tuvo un acto, una existencia anterior, espera precisamente ese instante preciso para tomar nuevamente, eh, ser parte, actuar en nuestra vida. Entonces, ellos repiten una y otra vez sus eventos, pero ahora más con las consecuencias kármicas. ¿Ya? Entonces, el ladrón o el asesino vuelve nuevamente a repetir la escena del yo asesino, pero a lo mejor ahora la ley invierte todo y el muerto es uno. Y así se va procesando. Entonces, la ley de recurrencia está íntimamente ligada con la ley del karma. El karma funciona gracias a la recurrencia, a esta capacidad o esta mecanicidad que tiene el yo. El yo es mecánico y como es mecánico es recurrente. ¿Ya? Entonces, constantemente uno está naciendo, muriendo, repitiendo las mismas escenas. Los yo están volviendo nuevamente a la matriz y a pagar o a cobrar, porque a veces uno paga, otras veces uno es un cobrador. Ahí la ley a uno lo va haciendo ocupar diferentes papeles. ¿Ya? Entonces, dentro de cada uno de nosotros, en el fondo, viven muchas personas. Y cada una de esas personas que son estos yoes tienen diferentes compromisos, con los cuales van a cumplir dramas, tragedias, comedias, ¿ya? Nos van a hacer tener buenos momentos, porque también la recurrencia está hecha también de momentos, no podríamos decir felices, pero de una felicidad pasajera. Lo que nosotros tenemos que buscar es la verdadera libertad y la felicidad del alma, no los placeres del yo. ¿Ya? Entonces, las diferentes tragedias, los diferentes conflictos que uno tiene en su existencia se van repitiendo una y otra vez por esta ley mecánica. ¿Ya? El yo se va robusteciendo con el tiempo. Por lo tanto, como va creciendo este ego, sus consecuencias también son más drásticas. ¿No? Los resultados de un yo fortificado va a acarrear más karma hacia nosotros. Entonces, mientras más grande es el yo, mientras más se ha robustecido, mientras más lo hemos alimentado, las consecuencias van a ser peores. Por ejemplo, el yo de la ira. Uno tiene un yo de la ira, todos tenemos el yo de la ira, pero ya cuando ese yo de la ira se puede alimentar mucho, se puede transformar en un asesino. Entonces, no es lo mismo discutir con una persona o hasta golpear a otra persona que asesinarla, que matarla. Entonces, las consecuencias de los yoes van variando según este se va potencializando producto de su oscuridad y su inconsciencia. Lo importante es entender que uno vino aquí a trascender la espiral de la vida y a romper el círculo del tiempo. O sea, vinimos aquí nosotros a liberarnos de estas dos leyes mecánicas. Y para poder liberarnos de las leyes mecánicas hay que comprenderlas. Y ese es el objetivo de esta conferencia. Así, comprender que somos seres recurrentes y comprender que estamos retornando una y otra vez a una nueva matriz. Por eso hay que personas que se conocen su vida de memoria. Cuando nacen, dicen al poco tiempo, no, yo me voy a casar de tal edad, voy a tener tantos hijos. Porque hay muchos que se saben su papel ya, de memoria, y lo repiten. Caben aquí también el caso de los niños prodigios que tocan el piano a los 5 años. Maravilloso es porque en sus existencias anteriores fueron pianistas. Entonces, así es el yo. El yo aprende, repite una y otra vez. Y nosotros venimos aquí a romper esa mecanicidad existencial a través de la autoobservación y del trabajo íntimo que vamos a ver ahora. ¿Cómo trascender estas leyes mecánicas? ¿Ya? Primero se comprenden y luego deben ser trascendidas. Lo primero de entender es que mientras exista el ego van a existir estas leyes de retorno y recurrencia. Entonces la muerte del yo psicológico, la eliminación del ego, la desintegración, la aniquilación budista es fundamental para eliminar estas leyes, para salir de ellas. Lo primero es aprender a autoobservarse, conferencia número 16. Poner atención activa a la mente, el corazón y el sexo, a la manera de pensar, sentir y actuar. De manera de descubrir la fuerza magnética que tiene el yo. El yo tiene una fuerza de atracción magnética. El yo utiliza la telepatía bajo nuestra capacidad de percepción. No nos damos cuenta y el yo utiliza esa facultad del centro emocional. Utiliza esa facultad telepática y se pone en contacto telepático con el yo de la otra persona para repetir el evento, para repetir el encuentro de adulterio, de golpiza, de negocio, de lo que sea. Entonces, los yoes utilizan lamentablemente estas facultades y nosotros no nos damos cuenta. La personalidad también está presente en sí en las recurrencias.
Porque dependiendo de nuestra personalidad nos vamos a anexar a determinados tipos de personas o nos va a hacer un determinado acto. Si nuestra personalidad es altanera, lo más probable es que vamos a repetir escenas de ira, de rabia, de pelea, de enojo, de golpiza. Si nuestra personalidad es pasiva, a lo mejor vamos a repetir escenas de atentar contra nosotros, de suicidio, de menosprecio, etc. ¿Ya? Y lo otro que juega también un papel importante es el intelecto. ¿Ya? Porque el que hace en última instancia es el corazón. Entonces el intelecto, a través del centro intelectual inferior en el corazón, es el que va planeando, planificando, va imaginándose y va pensando lo que quiere hacer. Si nosotros vamos a repetir una escena de adulterio, de traición, la vamos a planificar, lo voy a hacer así, la voy a llamar aquí, voy a hacer esta otra cosa. Entonces el intelecto juega un papel muy importante. Por eso que es importante autoobservarse a nivel intelectual, qué estoy pensando, para darme cuenta cómo yo me está haciendo hacer una recurrencia, repetir una recurrencia. Entonces la muerte psicológica es el primer bastión muy importante para salir de estas leyes. Entonces todos estos procesos se dan bajo nuestra manera de razonar. Y es importante negarse al deseo. Negarse al deseo porque la fuerza magnética del deseo, el fuego de esta zona emocional, es la que nos va a llevar a nosotros a repetir estas escenas una y otra vez. Entonces, a través de la negación y la muerte, madre mía, sácame de mí este deseo, la desintegración, con la Madre Divina, con la ayuda, nosotros vamos a ir rompiendo estos círculos viciosos que pueden venir de muchas existencias. Para eliminar aquellas recurrencias fuertes deben ser reflexionadas. La reflexión, la meditación es fundamental. Si nosotros no meditamos, si nosotros no reflexionamos en los nexos, los lazos, los vínculos que hay detrás de una recurrencia fuerte, difícil la vamos a poder trascender. Entonces, meditar en algunas recurrencias es fundamental en algunos procesos para salir de ella. Y ahí se procesa la desintegración del yo. Se libera la conciencia y ya la conciencia deja de recurrir, deja de repetir y se obtiene la libertad, la capacidad de decidir a voluntad y crear algo nuevo. Si no, simplemente vamos a ser entes que repetimos una y otra vez. El segundo factor, el nacimiento espiritual, es muy fundamental también para lograr trascender estas recurrencias, ¿no? Porque la esencia se fortalece con el fuego del Kundalini. Para que la esencia no sea atrapada nuevamente en este círculo vicioso, necesita recibir el fuego del Espíritu Santo. Y ese fuego es el fuego del Kundalini, la transmutación sexual. Cuando la esencia entonces recibe el fuego, ya cuando se hace ígnea, entonces esa esencia fortificada con este fuego puede también trascender, expulsar, rechazar todas estas fuerzas frías, mecánicas que rigen más bien al ego. ¿Ya? Entonces, fundamental el sabio uso de la energía sexual para trascender estas leyes mecánicas. Y el sacrificio por la humanidad, el tercer factor, que es el amor consciente y desinteresado de manera de hacer buenas obras y tener con qué pagar. Porque muchas de estas recurrencias tienen que ser negociadas. Y para hacer un negocio, capítulo número 3 de Karma y Dharma, para hacer un negocio con las jerarquías, con el maestro Nubis, necesitamos capital cósmico. Y ese capital va a salir de las buenas obras. Entonces, por eso la importancia del sacrificio por la humanidad, de ayudar a las demás personas sin cobrarles, en forma desinteresada, para tener un capital con que pagar nuestras deudas y trascender esta recurrencia. Si no, de otra forma no se va a lograr. Entonces, la ayuda al prójimo es fundamental para poder trascender estas leyes. Esas son las tres formas. Los invitamos entonces a nuestro próximo capítulo, que es Leyes de Karma y Dharma. Muchas gracias.